Hola, soy Leticia Lorenzo, coordinadora de la Escuela Judicial de Neuquén. Neuquén es una provincia de la Patagonia Argentina que implementó una reforma procesal penal en el año 2014, después de 2 años de vacación legal desde que se aprobó el Código de Procedimiento Penal a fines del 2012. Este video tiene por objeto contar un poco cómo se estructuró la nueva organización judicial a partir de la reforma procesal penal y se me ha solicitado que haga especial hincapié en lo que nosotros llamamos organización judicial horizontal, la organización de los jueces y la relación de los jueces con las nuevas estructuras administrativas. Uno de los grandes cambios que hizo la reforma en Neuquén es que el proceso penal se resuelve íntegramente por audiencias. Es decir, que la intervención de los jueces para tomar decisiones solo se da en el contexto de audiencias orales en las que participan tanto la Fiscalía como la Defensa y al final de las cuales se toma la resolución de acuerdo al tipo de audiencia que se trate. A partir de asumir a la audiencia como principio rector del trabajo judicial, una de las cosas que más se debatió al momento de pensar en la implementación de la reforma fue cómo reestructurar la organización judicial tradicional. Nosotros antes de la reforma teníamos la organización típica de los tribunales judiciales, juzgados con un juez a la cabeza, un secretario, un prosecretario y una serie de empleados administrativos. Así se repetía la organización de acuerdo a tantos jueces hubiera, es decir, cada juez era titular de un juzgado. Entonces, por ejemplo, en la primera circunscripción judicial, que es donde tenemos la carga procesal más grande en la provincia, teníamos 6 jueces de instrucción, que eran los que estaban a cargo de la parte de investigación, cada uno con su juzgado, 2 jueces correccionales que hacían todos los juicios unipersonales con penas más bajas de los 3 años, con sus respectivos juzgados, 2 cámaras criminales que estaban integradas cada una por 3 jueces que eran las encargadas de hacer los juicios con sus respectivos juzgados o estructuras administrativas y una cámara de apelación provinciales que veía los recursos penales de toda la provincia también con su organización propia. Entonces teníamos una cantidad de jueces que no solamente tenían la función de ir adelante en los procesos penales que estaban bajo su cargo, sino que además tenían toda la responsabilidad sobre la organización administrativa del juzgado y el trabajo que allí se realizaba. ¿Cuáles eran los problemas que nosotros identificábamos en este tipo de organización? Que más allá de que teníamos un solo código procesal penal, teníamos tantas organizaciones como juzgados existían. Yo recién les mencioné la estructura de la primera circunscripción judicial. Neuquén tiene 5 circunscripciones judiciales, así que esto podríamos replicarlo en cada una de las circunscripciones. Teníamos, en definitiva, tantos códigos como juzgados había, como empleados había, como secretarios había, y de esta manera no tenían los litigantes demasiada certeza sobre lo que iba a suceder con sus casos porque los plazos dependían del juzgado, el tipo de trámite que se hacía dependía del juzgado, las formas de contestación dependían del juzgado, ya que al ser todas cuestiones más bien formales y de trámite, cada juzgado las iba organizando de acuerdo a cómo se le ocurría que era mejor. Pero cada juzgado era una especie de isla, porque al no tener ningún tipo de comunicación entre sí, como les decía, se organizaban como consideraban mejor, pero sin tomar en consideración lo que sucedía en los juzgados vecinos. Entonces, incluso con cuestiones como el archivo de los casos, había diferencias de criterio en cuanto al trabajo. En cuanto a la carga de los casos en los sistemas informáticos, también existían diferencias. Y en definitiva, a la hora de ver la estadística de los casos que se estaban procesando en el sistema judicial, todo resultaba bastante difícil de medir y controlar. ¿Qué pasó? La reforma, como les mencionaba, establece como principio de actuación jurisdiccional la audiencia. Entonces, esto por un lado nos pone frente al desafío de generar una nueva estructura administrativa que se dedique a producir eventos, es decir, que se dedique a programar, registrar y dar seguimiento a las audiencias que los jueces realizan. A partir de este principio y a partir de 2 artículos que establece nuestro Código de Procedimiento Penal, se reorganiza toda la judicatura.
¿Qué dicen estos dos artículos? Uno de los artículos dice que la función jurisdiccional en el proceso penal debe estar claramente separada de la función administrativa y se prohíbe la delegación de funciones. Entonces, en alguna medida esto implica que los jueces van por un lado y todo lo que es estructura administrativa de apoyo va por el otro. El segundo artículo que les mencionaba establece que en cada circunscripción judicial funcionará una oficina judicial que tendrá bajo su cargo el apoyo administrativo y logístico para la correcta función jurisdiccional. Entonces, ¿qué fue lo que se estructuró? Por un lado, todos los jueces que antes eran titulares de juzgados con esta organización vertical que les comentaba, porque era el juez a la cabeza, el secretario por debajo, el prosecretario por debajo del secretario y un grupo de empleados administrativos que llevaban adelante el trabajo del juez, esa estructura vertical desaparece y se organizan los jueces en forma horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los jueces pasan a agruparse y a integrar un mismo cuerpo colegiado que en el caso de Neuquén nosotros le llamamos colegio de jueces. Nosotros tenemos dos colegios de jueces. Un colegio de jueces que ve todas las competencias que tienen que ver con la etapa de investigación y la etapa de juicio propiamente tal, es decir, jueces que ven desde la formalización de cargos hasta la decisión en un juicio oral, y otro colegio de jueces que es único para toda la provincia y ve todo lo que tiene que ver con recursos, es decir, las impugnaciones a las decisiones de los jueces del primer colegio. Estos jueces que están agrupados en el colegio de garantías y juicio integran, como les decía, un cuerpo colegiado y son asignados a las causas por la oficina judicial, que es el apoyo administrativo. Entonces, nosotros en Neuquén tenemos para garantías y juicios dos colegios. Uno que funciona en la primera circunscripción, que en este momento, si mal no recuerdo, está compuesto por 9 jueces, y otro colegio de jueces, que es el Colegio de Jueces del Interior, que funciona para las 4 circunscripciones restantes de la provincia, que tiene una composición en este momento de 12 jueces, de los cuales ustedes probablemente escuchen a uno que es Juan Pablo Valderrama, que les va a contar desde su posición cómo trabajan los colegios. ¿Qué posibilita esta estructura nueva? Por un lado, que estos jueces que están en el colegio ya no tienen ninguna responsabilidad ni ninguna vinculación con el mundo de la gestión administrativa de los tribunales. No se tienen que ocupar de las licencias, no se tienen que ocupar de los insumos, no se tienen que ocupar de las notificaciones, no se tienen que ocupar de verificar las cargas en el sistema informático, los registros de las audiencias. Su única ocupación en el proceso es asistir a las audiencias y tomar las decisiones de acuerdo a las presentaciones que le realizan las partes. Entonces, el recurso más caro que tiene el sistema en términos de presupuesto, que es el recurso juez, está utilizado efectivamente para lo que un juez tiene que hacer, que es tomar decisiones. Por otro lado, otra ventaja enorme que trae este sistema de organización horizontal en colegios es que las cargas de trabajo entre los distintos jueces siempre están equilibradas, porque quien le asigna el trabajo a los jueces, quien le asigna las audiencias es la oficina judicial. Y para asignarles las audiencias, la oficina judicial toma en consideración criterios que tienen que ver con la cantidad de causas, con la cantidad de audiencias, que cada juez está viendo y la cantidad de solicitudes que existen. Entonces no puede suceder que un juez tenga una agenda con 80 audiencias en una semana y otro juez no tenga nada para hacer, sino que la oficina judicial, justamente como está pensada exclusivamente para dedicarse a la producción de audiencias, está todo el tiempo sopesando la actividad de los distintos jueces que componen el colegio y equilibrándola de forma tal que cada uno de los integrantes del colegio de jueces tenga una carga similar al resto. De esta forma, entonces, evitamos que haya personas que están trabajando más del tiempo que deberían trabajar y otras que estén trabajando por debajo, sino que tenemos una media y a partir de esa media se regulan las audiencias. Tercera ventaja grande de este sistema: es muy difícil que los tiempos procesales no se cumplan, porque dado que la oficina judicial como estructura administrativa tiene entre sus funciones hacer un seguimiento de los plazos que imponen los jueces,
la oficina judicial, en consecuencia, fija las audiencias dentro de esos plazos. Entonces, nosotros hemos pasado de un sistema como el anterior, en el que podías estar dando vuelta 4 o 5 años con un caso, a un sistema como el actual, en que en un año máximo vos tuviste el juicio, la impugnación resuelta e incluso el recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia puede que esté resuelto en ese plazo. De esa manera también que logramos que la prisión preventiva, en los pocos casos que nosotros tenemos con personas en prisión preventiva, tenga una duración razonable. No tenemos prisiones preventivas que duren más de un año y de hecho legalmente ninguna prisión preventiva puede durar más de un año, pero a la vez el soporte administrativo habilita que los juicios se hagan dentro de ese plazo y que los procesos culminen dentro de ese plazo. Otra ventaja importante de este sistema de organización horizontal es que no hay posibilidades o se limitan muchísimo las posibilidades de hacer forum shopping, es decir, de elegir el juez que me va a tocar. Porque al ser la oficina judicial, de acuerdo a criterios basados en la eficiencia y la distribución equitativa de cargas de trabajo, la que regula, o más que regular, la que agenda las audiencias, es muy difícil saber de antemano con qué jueces yo voy a tener que litigar. Entonces, de esa manera se garantiza no solo la imparcialidad, sino también la transparencia del sistema a la hora de poner a un juez a decidir una causa. Otra ventaja en el caso de mi provincia, Neuquén, donde los jueces tienen competencia tanto en la fase de investigación como en la fase de juicio, es que al rotar de alguna manera por todo el proceso penal, los jueces adquieren una conciencia mucho más clara de cómo repercuten las decisiones que toman en los momentos posteriores del proceso. En el sistema anterior, donde nosotros teníamos un juez de instrucción que veía la investigación y una cámara que veía los juicios y jamás se cruzaban, era bastante frecuente que el juez de instrucción no tuviera demasiada responsabilidad a la hora de decidir en mandar causas a juicio, de elevar causas a juicio o de tomar determinadas decisiones relativas a la privación de libertad de una persona. Porque en definitiva quien iba a tomar la decisión en el caso era la Cámara al momento en el que el caso llegara a juicio. En este sistema horizontal, como todos los jueces eventualmente pueden llegar a ser jueces de juicio, entonces están pensando mucho más en las consecuencias que tienen todas las decisiones dentro del proceso penal y eso en alguna medida genera un sistema judicial mucho más previsible en cuanto a las decisiones judiciales. Otra ventaja que tiene el sistema de organización horizontal es que en los casos en los que se componen tribunales colegiados integrados por 3 personas, que nosotros tenemos tribunales colegiados para los delitos en los que se pide una pena de más de 3 años y también tenemos salas colegiadas para todas las impugnaciones, al ser una organización horizontal donde todos forman parte del mismo colegio, con esta diferencia entre el colegio de impugnación y el colegio de jueces de garantías, pero al ser organizaciones colectivas, las salas o tribunales colegiados no son fijos, es decir, el juez 1, 2 y 3 no es que integran siempre y para toda la vida la misma sala, sino que las composiciones de los tribunales colegiados pueden variar muchísimo, tanto como jueces tengamos integrando un colegio. ¿Qué es lo que posibilita esto? Mucho mayor dinamismo en la deliberación y en la construcción realmente colectiva de las decisiones en el caso de los tribunales colegiados. ¿Por qué? Porque no es que yo sé que siempre me va a tocar con el juez 2 y 3 y entonces ya podemos componer un criterio nosotros 3 y el resto del mundo no nos interesa, sino que a mí, si soy juez, eventualmente mañana me puede tocar trabajar con el juez 5 y 6, con el 7 y 8, con el 5 y el 3, porque como les vengo mencionando varias veces a lo largo de este video, la integración de los tribunales va a depender de cómo la oficina judicial establezca las cargas de trabajo en forma equitativa. Entonces eso también le da mucho oxígeno al sistema. Y finalmente algo que les quería aclarar es que lo que no puede pasar nunca, a pesar de ser un colegio y estar organizado horizontalmente, es que un juez que intervino en las audiencias vinculadas con la etapa preparatoria luego intervenga en un juicio en el mismo caso. Porque ahí sí lo que se busca es preservar la imparcialidad del juzgador al momento del juicio. Entonces los jueces que intervienen
en el juicio en un determinado caso son personas que no han tenido intervenciones anteriores en ninguna audiencia. Esto es lo que se preserva en la estructura del proceso. Y para esto es que las oficinas judiciales en general tratan de que el juez que interviene en la primera audiencia, que en nuestro proceso penal es la audiencia de formulación de cargos, la audiencia de imputación, se mantenga en todas las audiencias de la etapa de investigación hasta tanto el caso sea elevado a juicio. ¿Por qué se hace esto? Porque de esa manera lo que la oficina judicial se garantiza es tener un número importante de jueces del colegio para integrar un eventual tribunal colegiado si la Fiscalía pide una pena de más de 3 años para esta persona en un eventual juicio. Por esa razón es que se procura mantener el mismo juez decidiendo en todas las audiencias. Pero esta es una razón administrativa, no es una razón que tenga que ver con cuestiones técnico-jurídicas. También podría suceder que el juez que intervino en la audiencia de formulación de cargos tome una licencia por una cantidad de meses determinada o por X razón no llegue a una audiencia, se le asigna inmediatamente otro juez de los del colegio. No existe en esta organización el arraigo de las causas a los jueces como existe en la organización tradicional, que si el caso sale sorteado para el juez 1, se queda para siempre con el juez 1 hasta tanto es elevado a juicio. En esta organización el arraigo desaparece. A los jueces lo que se les asigna no son casos ni causas, a los jueces lo que se les asigna son audiencias, eventos puntuales para la toma de decisiones sobre determinados pedidos que hacen las partes en el transcurso de un proceso penal. De esta manera también lo que se garantiza es que ningún juez decida sobre la base de decisiones anteriores o de que ya conoce al fiscal o de que conoce al defensor, sino que la decisión se tiene que tomar estrictamente sobre la base de lo que le presentan en audiencia. Por eso también es que las oficinas judiciales no confeccionan expedientes, sino que tienen legajos en los cuales solo quedan constancias de las actuaciones formales, es decir, de cuándo se realizaron las audiencias, quiénes intervinieron, qué petición se hizo y qué resolución se tomó, pero muy brevemente, porque a los jueces no les llega nada de esa información. Los jueces son asignados a las audiencias e ingresan a la audiencia sin conocer el caso a decidir sobre la base de lo que las partes les presentan. En términos de los jueces, ¿qué ventajas considero yo que este sistema ha traído? Que su trabajo empieza y termina en la sala de audiencias, salvo la elaboración de sentencias luego de los juicios, que sí es un trabajo un poco más elaborado porque tienen que hacer una fundamentación mayor. En la mayoría de las audiencias a las que son asignados, los jueces resuelven en la misma audiencia, fundan oralmente y su trabajo termina ahí. No se tienen que llevar papeles a su casa, no tienen que seguir pensando los casos en su casa, no se tienen que quedar fuera de horas, sino que solo trabajan en la sala de audiencias. Si no tienen audiencias asignadas, eventualmente se pueden quedar en sus casas a estudiar, a leer, a hacer lo que les venga en gana, porque todo el trabajo la oficina judicial se los organiza en función a las audiencias que les son asignadas. Entonces, realmente es un trabajo que les permite una reflexión mucho mayor y que les quita una carga importante de trabajo en función a eliminarles todo lo administrativo. Por su parte, la oficina judicial es la que se encarga de esto, la que se encarga de la recepción de solicitudes, la programación, el agendamiento, la asignación de jueces, el armado logístico, es decir, ver si la sala está disponible, qué sala está disponible, cuánta gente eventualmente va a venir a ver la audiencia para ver el tamaño de la sala, si los equipos de registro funcionan, registrar la audiencia el día que se realiza. En nuestro sistema el registro primordial y el que fija el código es el audiovisual. El acta, como les decía, es solamente una actuación formal. Entonces la oficina judicial se encarga de registrar la audiencia y de hacer el seguimiento de todas las resoluciones que toma el juez. En esos términos es una organización súper eficiente porque además al ser una sola y trabajar con todos los jueces tiene criterios estandarizados de trabajo y eso posibilita que tanto los jueces como las partes sepan cómo tienen que pedir cada una de las cosas, cuánto tiempo se proyecta que va a demorar una determinada actuación y en definitiva tener respuestas más prontas y ciertas. Yo creo que es una organización que nos ha facilitado mucho el trabajo a todos. Creo que la organización de los jueces a través de esta estructura horizontal también les ha permitido a ellos un trabajo mucho más rico
porque tienen un intercambio y un diálogo que nunca tuvieron. Nosotros en esta provincia tenemos jueces que no se conocían hasta antes de la implementación de la reforma procesal penal, porque la estructura anterior les posibilitaba trabajar toda una vida en solitario, y la nueva estructura los obliga no solamente a rendir cuentas ante la sociedad al dar sus decisiones en forma oral en audiencias, sino también a intercambiar criterios, percepciones, a debatir mucho más con los colegas, y en definitiva eso nos permite la construcción de una justicia más democrática, más rica y más cercana a los intereses de la ciudadanía. Espero que esto les sea de utilidad. Es un tema sobre el que hay muchísima tela para cortar. No es sencillo cuando uno lo empieza a pensar en abstracto, pero les garantizo que en términos concretos y de resultados genera mucha más eficiencia y mucha más satisfacción en los usuarios del sistema judicial. Un saludo grande y a su disposición por cualquier consulta adicional.